La Hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa de los maquiavelitos, el programa que trata de echar una mirada a la comunicación del y los gobiernos, de las empresas. Bueno, una pregunta bastante obvia, ¿no? ¿Qué le pasó al kirchnerismo? ¿Qué le pasó? ¿Perdió el arte que dominaba bastante bien del relato? Porque recordemos que el kirchnerismo, está bien, finalmente en el 2015 se tuvo que ir y le tuvo que dejar el lugar a Mauricio Macri, pero la verdad es que durante 12 años, más o menos, logró mantenerse a puro relato. A veces ese relato le salió mal. Recordemos la famosa 125 allá en el 2008, la guerra con el campo, pero en general en algún momento estuvo a punto de salirle una ley de medios, poniendo a los medios de comunicación como si fuesen un actor político, la década ganada, todos estos relatos que evidentemente demostraron, no sé, demostró falta de gimnasia, falta de no se sabe qué, con el caso de Vicentín. Nosotros siempre decimos en la Hora de Maquiavelo y mostramos encuesta tras encuesta que el argentino es tremendamente estatista, que es la opinión pública más estatista de América Latina y más anticapitalista del mundo. No hace falta que te muestre de nuevo el clásico gráfico del Pew Research Center, porque si lo repasás la Hora de Maquiavelo de los últimos 2 o 3 años, lo hemos mostrado más o menos cada 4 o 5 programas. Que la Argentina tiene la opinión pública más anticapitalista del planeta, no solamente de la región. Y sin embargo, hay algo que se rompió por segunda vez en esa opinión pública estatista, con la 125 y ahora con el tema Vicentín. Yo quiero que primero veamos algunas encuestas que están demostrando esto. A ver si vamos por orden, así es más fácil. Bueno, acá tenemos una encuesta de un encuestador que se llama Germán Esponda, y ahora vamos a hablar con él, que es si está de acuerdo con la intervención del gobierno en la empresa Vicentín. Hay un no de 44%, pero hay un sí de 31%. Hay mucha gente que está en duda. Y nuevamente si cree que es una situación puntual o que sí va a ser algo sistemático, que una vez que se logra la expropiación de Vicentín, van a ir por más. Y hay un 40% que ve que esto es algo sistemático, aunque el presidente Fernández, el jefe de gabinete Cafiero, dijeron, bueno, no, es un par de media docena de empresas. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en Venezuela con las grandes empresas. Yo quiero que veamos el próximo, otra encuestadora, Management and Fit, una encuestadora grande. La desaprobación a Management and Fit le da mucho más, 46,6 contra 21,4, en todos los casos son encuestas nacionales. Y finalmente quiero que veas una encuesta de Gustavo Córdoba, que es un encuestador cordobeso que vive en Córdoba, se llama Córdoba, y que le da, muy linda la gráfica, un desacuerdo de 38,4 contra 36. Esto también es una encuesta nacional y una porción bastante importante que no sabe, que todavía, digamos, es una hoja en blanco. Quiero que veas la próxima. Esto también es de Córdoba, de Suban Córdoba, como se llama la encuestadora, en donde se le pregunta si para solucionar problemas económicos y sociales, ¿quién debe actuar? ¿El Estado o el mercado? Vos fíjate que 70% te dice el Estado con las políticas públicas. Quiere decir que no es que la opinión pública argentina haya cambiado. Muchas veces nosotros dijimos, hasta el cansancio, que esa era una tarea que debía haber emprendido el expresidente Macri. Tuvo 4 años en el poder para cambiar lo que nosotros aquí en la Hora de Maquiavelo muchas veces calificamos como el mayor problema estructural que tiene la Argentina. Sabemos que la Argentina tiene muchos problemas estructurales muy graves y por eso es un país que va, casi el único país del mundo que sin guerra va en vías de subdesarrollo. Hablamos del problema de un Estado sobredimensionado que genera
un déficit fiscal crónico que no tiene solución, por lo menos no le han encontrado hasta ahora solución, por supuesto que la tiene, un país que no tiene moneda y que hace 70 años que no tiene moneda, un país que tiene un sistema sindical, laboral, que hace que los privados no quieran contratar, sobre todo las pymes. Son problemas estructurales gravísimos. Pero el mayor de los problemas estructurales de la Argentina, nuevamente, es su opinión pública. Y bueno, nuevamente, el gobierno de Cambiemos decidió no tocar eso, pensando que eso era algo inamovible. Fue la gran estupidez que criticamos durante 4 años del gobierno anterior. Y sin embargo, con esto de Vicentín pasó algo. No sé si tenemos ahí una imagen que teníamos por ahí de la pueblada que se armó en el pueblo de Avellaneda y al lado de Reconquista en el norte de Santa Fe. Es impresionante. Esto es un pueblo de, no sé, de 10.000 habitantes y la mayoría de estos tipos que están en la calle son empleados o parientes de empleados de Vicentín saliendo a la calle a tratar de defender la empresa de un intento de expropiación, además bastante trucho, por cierto, del gobierno del presidente Fernández, ordenado supuestamente por Cristina Kirchner, la vicepresidenta. Bueno, todo lo que está pasando alrededor de Vicentín es muy impresionante. A pesar de que la empresa Vicentín tuvo una muy mala política de comunicación a lo largo de estos años. Fue muy buena, hablamos con el intendente de Avellaneda, que es uno de los que encabeza estas puebladas, para defender a la empresa, por más de que haya cometido muchos errores y haya mal management, y haya que cambiar el management, y haya que quizá cambiar la propiedad de la empresa. Muchos errores, pero en el pueblo los Vicentín son muy respetados porque han hecho mucha obra, mucho trabajo de relacionamiento con el pueblo, con los empleados, pero claro, no se han hecho conocer, nadie sabía siquiera qué corno era Vicentín en el resto del país. A pesar de ser una de las empresas más importantes de la Argentina, nadie tenía idea de quiénes eran los dueños, ni qué era Vicentín, ni para qué estaba, hasta tal punto que el presidente, creo que el presidente mismo no tenía idea de qué es lo que estaba expropiando cuando dijo esto de que, bueno, lo hacemos por la soberanía alimentaria. Después le explicaron, no, mirá, Vicentín lo que vende es, exporta soja para los chanchos de China. En todo caso estaríamos hablando de la soberanía alimentaria de los chanchos chinos. Y de hecho, soberanía alimentaria, para un país que es exportador y que depende de la exportación de materia prima agropecuaria, es todo lo contrario. Soberanía alimentaria es un término que se inventó en Europa, después de la guerra, para defenderse y para, digamos, justificar enormes subsidios al campo que nos afectan ¿a quién? A nosotros. ¿Y para qué daban esos subsidios y los justificaban con la soberanía alimentaria? Bueno, para defenderse de otros países. ¿Cuáles eran los 2 principales países de los cuales se querían defender y querían defender a sus muy ineficientes productores agrícolas? Uno, Estados Unidos. El otro, Argentina. Entonces nosotros vamos a venir con la soberanía alimentaria que podemos alimentar a 1/4 del planeta. Absurdo. Creo que ni el presidente Fernández estaba informado, o lo habían informado, de qué se trataba Vicentín. Bueno, a todo esto le preguntamos justamente a Gustavo Córdoba, que es el encuestador que nos mostró esta contradicción. ¿Qué pasa con Vicentín en una opinión pública tremendamente estatista? En nuestra última investigación hemos detectado que los que creen que el Estado resuelve o está para resolver mejor los problemas que el mercado en una diferencia de 70-20 es realmente importantísimo, tiene que ver con el contexto. Por otro lado también están los reclamos de mejores formas en el manejo del tema Vicentín. Me parece que más que errores políticos del gobierno, creo que lo que hay es ciertos límites, que no todo es lo mismo. Vivimos en épocas de consensos precarios y los consensos que el gobierno tiene por el tema de la cuarentena no son los mismos consensos que el gobierno, creo yo, no trabajó de manera adecuada en la parte previa del tema Vicentín, ¿no? Hoy el tema ya está acá encaminado al Congreso, pero indudablemente que le faltó, por ejemplo, entre otras cosas,
una narrativa que esté orientada hacia el peronismo de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Una narrativa de un tono un tanto más moderada. Creo que las formas tienen que ver también con el todo y claramente estamos viviendo con el tema Vicentín un límite, digamos, de interpretación de los términos de la opinión pública que es tan favorable en un contexto y no tan favorable en otro. De eso vamos a hablar en la hora de Maquiavelo, pero antes le vamos a pedir a nuestro señor director Diego Misraji, arriba el telón. Fernández falló en el relato Nacampop para justificar la expropiación de Vicentín. Dos maquiavelitos, flojo, podemos cerrar el telón, flojo nuevamente. La pregunta que nos vamos a hacer, una de tantas preguntas que nos vamos a hacer es, el kirchnerismo con Alberto Fernández a la cabeza, ¿perdió el arte del relato? Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Bueno, ¿no? Y estamos, es un honor, vamos a empezar por mi izquierda, Pablo Olivera da Silva, usted ya lo conoce, politólogo y consultor también de comunicación, y Germán Esponda, como había prometido, es el encuestador que hizo una de las encuestas, un encuestador de muy bajo perfil, así que es un honor tenerlo en la hora de Maquiavelo. Yo les pregunto este título, ¿se acabaron las posibilidades del kirchnerismo con esto de ir a Venezuela? ¿No está más en condiciones de opinión pública de ir hacia una Venezuela? Y esto de Vicentín es un intento que puede fallar. Yo creo que desde la comunicación siempre hay posibilidad de volver a insistir. Acá hay una cuestión que el límite está justamente si la opinión pública está decidida, capaz a manifestar de otra manera su negativa, su posición. Hay que ver qué pasa justamente con las manifestaciones próximas, si es que realmente tiene relevancia. Esto en el contexto de la cuarentena. O sea, hay un tema que está circunscripto también a la opinión pública que está en redes sociales, en los comunicadores que tienen posibilidades de explicar o trabajar en mejorar esa comunicación que inicialmente, como bien indicabas, fue deficiente, porque estaba claro que el tema no lo tenía muy claro, pero también no se basaron bien a Alberto Fernández, ni él no lo pudo explicar. Pero se basaron básicamente en el concepto del relato sobre significantes vacíos. Lo de soberanía alimentaria está claro que es el relato. Y para eso uno puede leer quizás a los mejores exponentes del kirchnerismo, como Mempo Giardinelli, con la nota que publicó en página 12 de Vicentín y la 125, en el cual deja bien en claro cuál es la táctica de comunicación que debería haber hecho el gobierno que no hizo. Que es directamente ir violentamente contra justamente los grupos concentrados, el neoliberalismo, el campo, todos aquellos que están en contra de las políticas de liberación del peronismo de Perón, del primer peronismo. Claro. Esa es la visión. Si uno lee muy claro... ¿Cuánto es eso? ¿Un 30% de la opinión pública? Yo creo que es probable. Más. Sí, estamos con un 35%. ¿Cuánto decís? 35, entre 35 y 37%. Sí.
Creo que está pasando algo que venimos cuestionando desde hace 4 años también, que es la comunicación gubernamental. Al macrismo siempre ¿qué se le criticó? Que no tuvo muy buena comunicación. Y si bien Tuvo había buena comunicación de campaña y muy mala pero no supo comunicar en gobierno, público. de gobierno. Alberto es un gran comunicador, de hecho se lo cuestiona por qué siempre sale él a hablar y es porque realmente es el mejor comunicador que tiene el gobierno. Se equivoca o lo hacen equivocar, ¿sí? Como pasó en el caso de la comunicación de Vicentín, y le está pasando al gobierno lo que le pasó al macrismo. No fueron buenos comunicadores y quizás ese relato que por un lado puede ser real y concreto la idea que tienen, no está bien transmitida. Claro, es como que Macri creyó o le hicieron creer que la opinión pública era algo inamovible, que no lo podía cambiar, y entonces dijo, bueno, no podemos hacer nada. O sea, cuando Macri decía, sí se puede, sí se puede, sí se puede, en el fondo le decían, che, mirá que no se puede. Ahora, me parece que por ahí Alberto lo que está creyendo es que hace así y puede hacer lo que quiera con la opinión pública, y no es tan... No, y mira, te doy un detalle, del 28% que opinan que está mal la intervención del gobierno, ¿sí? Hay un 28% que opina muy bien de Alberto. Entonces esto te muestra, ¿sí?, qué error de comunicación, que la gente lo ve a Alberto de una manera, pero en ciertos temas lo ven muy mal. Claro, porque en las encuestas sigue dando que la gente aprueba, por ejemplo, el manejo de la cuarentena, a pesar de la contra que también hay. Hay un tema importante también, es que es el tema de timing. El timing político para tomar estas decisiones, que por supuesto tienen otro problema, que es el problema de la deuda, que era un tema que es el central para el gobierno. No esperaron un par de días a que se resolviera. Yo no sé, ahora, ¿qué piensan los fondos que están negociando? Me dicen que no tenemos plata, pero acá toman una empresa que tiene una deuda de 1.500 millones de dólares, así nomás. Sí, pero la oleada de expropiación no es solamente la deuda, es el valor de la empresa. Claro. Y el valor de la empresa es muchísimas veces más que esa deuda que hoy está en dólares. Claro. Y que por supuesto también ha dejado de relevancia esta cuestión de en qué momento de la vida de Vicentín empezó a endeudarse y cómo y por qué. Claro. Entonces ahí es cuando empezó justamente a comunicarse desde aquellos comunicadores de la oposición que la mayor toma de deuda la tuvo durante el segundo gobierno de Cristina, 2011-2015. Sí, claro. El Banco Nación le prestó mucha más plata en el kirchnerismo que durante el gobierno de Yo Macri. creo que acá acaba de decir algo Pablo, que es el timing. El día, la fecha, se presenta Vicentín cuando muchas empresas todavía no tenían aprobado la ayuda del Estado para pagar los sueldos. Claro. Entonces eso genera una reacción negativa de la sociedad, porque había muchos empleados que no sabían si iban a cobrar porque no tenían aprobado la ayuda del gobierno. Entonces el timing es fundamental. Después el fondo habrá que discutir el por qué, cómo era la empresa, si se tenía que dirimir en la justicia, si el Estado debe intrometerse. Vos mostraste algo muy claro. Somos una sociedad que creemos en el Estado. Lo que pasa es que también es cierto que es una sociedad en la cual ha habido muchos fracasos de empresas manejadas por el Estado que lleva a pensar que la cuestión pasa a ser negativa. ¿Será que la gente entendió que, por ejemplo, no es buen negocio ponerle 1,5 palos de verde a aerolíneas todos los días para sostenerla y ahora echamos, porque directamente el gobierno echó a LAN al no permitirle ninguna clase de arreglo salarial para pasar la cuarentena sin vuelos? Y por ahí la pregunta es si justo, no sé si recuerdan, que el viernes antes, 72 horas antes, nos enteramos que finalmente el juicio por la expropiación de las acciones de YPF en manos de Repsol se va a sustanciar en Nueva York, que en este caso no es un juicio de Repsol cobró 5 veces más lo que sale YPF, ¿no? Hicimos un negocio brillante, sino la familia Eskenazi, a través de un fondo que se llama Bruford, le va a sacar al Estado argentino, o a los argentinos, otros 3.000 o 5.000 millones de dólares más. Que eso, justo a las 72 horas van, ¡pum!, por Vicentín, ¿no? Bueno, justamente este tipo de mensajes fuera de tiempo hacen que la bomba de tiempo comunicacional sea peor, porque justamente todo tipo de justificación que se hizo al respecto estuvo mal encaminada en tratar de devastar ese problema de comunicación inicial. Trataron justamente después, tardíamente, de responder a los ataques que venían, por supuesto, de los opositores o mismo de la opinión pública. ¿Cómo? Mal. O sea, apelando justamente a que estaba bien hecho, que el procedimiento jurídico correspondía. Claro, había un juez que estaba manejando una quiebra, una convocatoria. Entonces, también, además, yo no soy abogado, pero es una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
Bueno, eso fue lo que la gente tomó como lo más relevante de lo que sucedió. Pero también se dieron cuenta que la comunicación estuvo mal en esos días posteriores y por eso hay un trabajo que hizo Sigop sobre el resultado del cambio de la opinión pública en Twitter, que Twitter sabemos que es un pequeño amplificador, es un microclima, pero que sí repite y repercute en los medios porque lo toman los medios. Sí, claramente. No significa que la opinión pública opine lo que opina en Twitter, no, es una cosa minúscula, pero sin embargo sí fue muy claro cómo cambió, y Sigop lo muestra, justamente en ese problema de comunicación inicial que fue agravándose. ¿Por qué? Porque empezó a mostrarse todas aquellas falencias respecto del aspecto de la soberanía alimentaria, que era un discurso más focalizado al relato que iba por el tema de la estatización y el cambio de la estructura de los factores de producción, porque en definitiva lo que estaban apuntando es, estas empresas las tenemos nosotros, después hablamos, no queremos empresas extranjeras, y nos explica que eso es más selectivo que otra cosa. Sí, porque, a ver, en el sector de granos, durante el gobierno de Cristina, por ejemplo, una empresa china, COFCO, se compró Nidera. Entonces, bueno. Sí, igual creo que es importante, fíjate cómo fue cambiando y se fue modificando el relato, la comunicación, tanto desde el oficialismo como la oposición. La oposición salió muy fuerte a marcar también y después se dieron cuenta porque la sociedad hoy no está en condiciones de ver que se genere una grieta y una pelea mayor. ¿Por qué tiene tanto éxito la foto Alberto-Horacio? ¿Sí? Esto es una violación de esas fotos que a la gente le gusta mucho verlos juntos. Hoy la sociedad, estamos pasando momentos muy difíciles. Hay empresas que se están cerrando todos los días, empleados que no cobran el sueldo y un montón de cuestiones como para que la sociedad hoy vea a un gobierno en el cual no sabemos si quiere bien o mal y una oposición cuestionando todo. Entonces, eso es importante marcarlo también, que hubo un cambio de comunicación de ambos lados. Claro, es como que la oposición de Juntos por el Cambio no estaba en condiciones de hablar de economía porque todavía seguimos esperando la autocrítica del desastre que nos llevó a que volviera el kirchnerismo. Pero como que esto le volvió a dar una excusa para poder hablar de algo de lo que todavía no estaba en condiciones. Y vos fíjate, también es claro cómo la imagen de Alberto, de Horacio Rodríguez Larreta, está arriba y la de Kicillof cae muy por debajo de ellos. ¿Cómo está la de Kicillof? Y no está mal, no está bien, perdón, no está bien, más está mal. Más del 50% negativo. Exactamente, negativo. Y eso es porque es. Bueno, esos discursos, lo que pasa es que confrontando, lo marcábamos, la gente no ¿no? quiere eso. Es un contraste muy fuerte en esas conferencias de prensa con Kicillof y con Larreta, con Alberto en el medio, en donde Kicillof muestra un contraste de un líder estudiantil combativo. Muy combativo. Y hoy la gente está buscando otra cosa, es el que te cuiden, el que te expliquen. De hecho, creo que algunas apariciones de Alberto en las cuales por ahí está como retando a la sociedad, no gusta. La cuarentena va a durar todo lo que tenga que durar. Eso. Yo creo que por ahí son respuestas en un momento de mucha presión y demás. Pero la gente quiere eso, hoy quiere a un oficialismo, una oposición, que haya oposición, que es importante y es muy bueno que la haya, pero que no sea de una disputa de a ver quién tiene más razón. Claro, además lo metió a Alberto en un problema. Esta discusión con Cristina Pérez, por ejemplo, vaya a leer la Constitución, y claro, fue a leer la Constitución y efectivamente le daba la razón a ella. El Poder Ejecutivo no puede meterse así nomás en el Poder Legislativo en un sistema democrático, obviamente, que puede ser el que no le guste más a Cristina. Entonces, lo pone en todas estas situaciones, en una situación violenta que quizá no le convenga. Lo exhiben contradicciones que no le convienen. Y por esto hablamos de que la radicalización lo que genera justamente es un rechazo, por esto que estabas explicando, que cuando obviamente estás esperando otra mirada de contención, una mirada que sea justamente de unidad, o por lo menos una pretendida unidad, aunque no exista. La gente los quiere ver trabajando juntos, es así. Sí, y eso explica también por qué esos números. ¿Sí? Que se explica el por qué por ahí particularmente se lo subestima demasiado a Alberto, ¿sí? Y hay gran parte de la sociedad que no lo subestima, le cree todavía, ¿no? Y el subestimar es decir... ¿No le afectan estos gráficos que muestra y que cada vez que los muestra siempre hay algún problema con alguna embajada, con el de Chile, qué sé yo? Yo creo que en algún momento va a empezar a afectar si sigue de la misma manera, pero hoy la sociedad, en esto de que Cristina o Alberto, Cristina lo maneja Alberto y Alberto es un títere de Cristina, hoy la sociedad no lo ve así, creo que por ahí es desde la comunicación... ¿Vos decís que no lo ve así? No, gran parte de la sociedad... No.
Yo creo que hay una porción mayoritaria que no lo ve así. Sin duda que esto es más bien la disputa entre el espacio opositor y, obviamente, el oficialismo y aquellos que adhieren al oficialismo dentro de esta coalición. Y perdóname, te digo algo. Hoy también a la oposición, ¿qué le conviene mostrar? Que es Cristina la que maneja, Claro, sí, que a la que maneja Alberto. ¿Por Bueno, qué? Porque Alberto tiene una imagen y una consideración a la gente muy alta que no la superior a tiene la de Cristina. Cristina, Entonces por la supuesto. oposición se Es que agarra de empeoró. eso. Ahora, Y empeoró. muchos columnistas, uno muy respetado, por ejemplo, que es Fernando González en Clarín, prácticamente la semana pasada le puso la lápida a las posibilidades del albertismo. ¿Ustedes le ven una chance que después de lo de Vicentín, no sé, capaz que sea una oportunidad para Alberto? ¿No? Yo no lo veo así. Yo creo que Alberto tiene mucho para dar y, te repito, eso de subestimar por ahí desde los medios de comunicación, desde algunos sectores, y también utilizado por la oposición, buscando esta situación de demostrar a un Alberto débil y que es Cristina la que maneja, porque es algo lógico. Bueno, esto está pasando. Esto está pasando, no es que lo muestra los medios, está pasando. El kirchnerismo y la cámpora avanzan sobre todo, ¿no? Sí, una cosa no quita la otra, que ellos avancen y que Alberto sea débil, ¿no? Yo creo que pasan las dos cuestiones, que es cierto que hay un sector muy grande del kirchnerismo, radicalizado, que sigue con la misma épica de antes, que no la pueden conseguir. Y consiguen algunas cuestiones, pero no lo veo tan débil, Alberto. Puede ser que esto le sirva, digo, hagamos en los últimos minutos, 2 minutos cada uno de consultor de Alberto Fernández. Puede ser que el Vicentín, la 126 si se quiere, le pueda servir a Alberto como para empezar a independizarse y a mostrarse más independiente. Acá hay un problema que tiene que ver justamente con los factores de poder dentro del gobierno y, por supuesto, lo que sucede afuera y que tiene que ver con los apoyos de las provincias. Alberto tiene un problema con Vicentín, que es Córdoba y Santa Fe. Claro. ¿Sí? Porque no es solamente que es un problema que se puede dirimir No, hay el interior de la provincia de Buenos Aires, Mendoza. Sí, hago el foco por esta cuestión de casi todos los productores que concentran toda la operación en Rosario, en los 2 puertos de Vicentino, por supuesto en toda la cuenca de la hidrovía, que bajan y tienen que transportar grano. Vicentino es un actor relevante que aparte le compra muchas cooperativas, por supuesto que tiene todo un entramado que es mucho más grande de lo que pueden imaginar aquellos que hablan de soberanía alimentaria, pero el problema concreto que tiene Alberto es las prioridades políticas para ordenar justamente los aliados que le den más gobernabilidad o más auxilio o más oxígeno en el Congreso, que es donde tiene que resolver este tema y otros temas. ¿Crees que tiene los votos en diputados para esto? Yo creo que hoy no. Hoy no. Bueno, nos echan, pero me queda esta duda, ¿no? ¿Está realmente muerto el albertismo o tiene ahora una chance nueva? Y lo que yo le recomendaría es rever esto de que la opinión pública es totalmente nacionalista, estatista y podemos ir tranquilamente a Venezuela. Me parece que el argentino no lo quiere. Pablo Olivera da Silva, Germán Esponda, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube.